Existe frustración en quienes impulsaron el juicio político en contra de la ex canciller de la República, María Fernanda Espinosa, quien está concluyendo su función como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ayer, un largo juicio terminó con la absolución. No existieron los votos, 87 apenas de 91 que necesitaban para poder censurarla. Está conmigo a esta hora de la mañana Byron Zuquilanda, uno de los asambleístas interpelantes, de los impulsores del juicio político. Él pertenece a CREO. ¿Qué sabor les deja esta decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea? Bienvenido, Byron, el país le escucha y le mira. Muchas gracias, Wilson. Buenos días, Quito. Ninguna sensación... Quito y el país, le están escuchando en todo el país. Quito y el país. El asunto es que no nos deja ninguna desazón. Nos deja más bien la satisfacción de haber cumplido con la Constitución y con las leyes de la República, a llevar a un proceso de interpelación a alguien que con sobra de méritos se merecía este proceso y que además debería ser censurada. Bueno, pues lo que podemos apreciar y aprecia el pueblo ecuatoriano es que todavía les queda el cariño, la vena, digámoslo así, del amor al expresidente de la República, defendiendo a su posible candidata a presidente de la República en los próximos comicios electorales. Entonces, bajo esas circunstancias, el pueblo ecuatoriano sabe quiénes estamos en el camino correcto y quiénes no. En este asunto donde se evidenció la violación a la Constitución de la República, a la Ley de Movilidad Humana, al conceder la naturalización al señor Julián Assange, no se discutía el otorgamiento del asilo político, se hablaba del fraudulento trámite de naturalización, la no presencia de la canciller en las negociaciones para salvar la vida a los 3 integrantes del equipo periodístico del Comercio, la no presencia de la señora canciller en la vulnerabilidad de los migrantes ecuatorianos en Venezuela y en fin, y en la falta de política internacional en favor de todos los migrantes en el mundo. Ella se declara perseguida política y a lo mejor las pruebas no fueron lo suficientemente contundentes. Le pregunto, Byron, porque el propio canciller actual determinó que existieron irregularidades en la naturalización de Assange. Bueno, él lo dijo en el Pleno, que este era un acto lesivo contra la soberanía del Ecuador, con sobra de pruebas, con sobra de méritos para ser censurada, pero como le repito, o sea, la Asamblea procedemos no en el asunto de juzgamiento, no en el asunto judicial, nosotros somos el poder político del país y la decisión de nosotros era política para que luego, de acuerdo al artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pasara a un proceso indagatorio en caso de haber indicios de responsabilidad penal, que sí las hay en el proceso. ¿Qué votos le salvaron? Los votos de Alianza País. Gente de Alianza País que se abstuvo, una o dos personas que votaron en contra de la censura y desde luego todo el bloque correísta, que ellos son orgánicos, y votaron abstención y salvaron de la censura a la ex canciller. En torno a los elementos que se esgrimieron durante el proceso, ¿se configuró algún tipo de elemento que pueda determinar una actuación de la justicia, más allá de que no fue censurado? Bueno, cuando se altera un documento público, es motivo de juzgamiento, es una violación clara a nuestras leyes, a nuestro marco constitucional. El proceso de naturalización inicia con una solicitud con una firma alterada de un pasaporte caducado ya 8 meses del señor Assange. Luego se obvian los informes del director de visado, luego no se pagan las tasas correspondientes, se violenta la prueba de idioma, ¿no? Y aparte de eso, que la Constitución es clara cuando habla de que se tiene que prestar servicios relevantes al país, de acuerdo al artículo 8 de la Constitución, en su numeral 5, que no... Al país le consta que el señor Assange no le ha prestado ningún servicio relevante al país. O sea, vuelvo y repito, o sea, no se hablaba de los derechos humanos del señor, se hablaba del proceso fraudulento para concederle el visado. Además, el tratar de sorprender sin documentos, para tratar de acreditarlo como diplomático ante el gobierno de Gran Bretaña, a sabiendas que no iba a tener el beneplácito porque tenía interdicciones con el gobierno de Gran Bretaña, y aparte quererlo trasladar a Rusia sin tener pasaporte, sin tener cédula. Tiene número, pero no tiene el documento. ¿El tema está cerrado? ¿No existe posibilidades de una reconsideración? Le pregunto, porque ayer el juicio terminó con la decisión de no censurarla, de absolverle con 87 votos. ¿Esto puede tener un segundo capítulo? Le pregunto, Byron. Bueno, el asunto es que, de acuerdo a la ley, todo puede pasar. O sea, la ley nos deja una ventana abierta.
Eso lo vamos a tratar el día de hoy, justamente en el bloque. Lo van a analizar. Y lo vamos a analizar la procedencia, o sea, dentro del marco jurídico, dentro del marco legal. De una reconsideración. Es probable, pero no es seguro, pero vamos a tratarlo. Todo depende de votos. Si es que se plantea una reconsideración y se ratifican las voluntades de los 87 asambleístas a favor de la censura y los otros mantienen su abstención o votación en contra, la situación no va a variar. Así es. Si ese escenario que usted habla se da, pues en verdad es invariable. Pero usted sabe que en política todo se puede dar. En cuanto a la decisión de elegir a las autoridades de 3 comisiones, ¿qué es lo que ha decidido o todavía no se evacúa ese tema, no tuvieron tiempo? Bueno, está en el orden del día para hoy, el justamente ratificar las comisiones que son la del gas, la de los trabajadores y la otra comisión que es la de educación. Esperemos que se pueda dar la gobernabilidad necesaria dentro de las personas destinadas para cada comisión y que ya la Asamblea esté completamente lista para poder empezar a trabajar por el bien del país. Esperemos que el espíritu democrático, el respeto, digamos, a las personas que están ahí, y ya se pueda conformar estas comisiones, las directivas de las comisiones, para poder empezar a trabajar. ¿El acuerdo político se impone a la norma legal? En ningún momento. Es un acuerdo que es basado en puntos de gobernabilidad. No es acuerdo de reparto, definitivamente. Y la prueba es que ayer nosotros interpelamos a una exfuncionaria de este gobierno. Nosotros no tenemos un compromiso de solapar o de encubrir a ningún acto de corrupción del gobierno. Nuestro compromiso va más allá, en bien del pueblo ecuatoriano. Esas decisiones también se toman con votos, y hay que tomar en cuenta que si no hay 2 votos, a lo mejor se termina ratificando lo que hicieron las 2 comisiones, yo creo que, de trabajadores y de educación. Yo creo que el sentido patriótico de los asambleístas está más allá de los intereses personales, está más allá de las consignas o de los dogmas políticos o los sectarismos. Yo creo que el pueblo ecuatoriano merece que la Asamblea trabaje para lo que fue electa. Muchas gracias a usted, muy amable, a usted por atender esta invitación. Byron Zuquilanda, asambleísta del movimiento Creando Oportunidades, uno de los interpelantes de María Fernanda Espinosa que terminó absuelta por la Asamblea Nacional.